Tenemos la cita, hermanos, que nos han mencionado. Les voy a pedir que, estando de pie, hagamos la lectura de la palabra, Eclesiastés 3, 1 al 11. Vamos a leer unidos, hermanos, las Sagradas Escrituras en la cita mencionada, Eclesiastés 3, 1 al 11, dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el trabajo de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu santa palabra, que a partir del conocimiento tuyo respecto a tu creación y respecto a los seres humanos, describe con claridad tal que nos hace pensar, responder, vivir bajo ese marco que has establecido. Permite ahora que en la exposición podamos, como iglesia presente, escuchar de ti el mensaje para cada uno. Sensibiliza el corazón de cada uno de mis hermanos y respecto a tu siervo también con la sabiduría y el trazo correcto de tu santa palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Hemos hecho la lectura de la palabra de Dios, hermanos. Particularmente el título es obtenido del último versículo que leímos, y que respecto a todo lo que Dios ha hecho, la creación en general, del ser humano en particular, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Particularmente de esta última expresión sale y se obtiene el tema eternidad en el corazón del hombre. Y que nuestros hermanos en la fe de seguro no desconocían, positivamente diríamos, conocían. Cuando preguntan, hermanos, y escriben, y lo tenemos nosotros ahora, en la pregunta 58 del Catecismo de Heidelberg, que dice: ¿qué consolación te ofrece el artículo de la vida eterna? Y que, como sabemos, hermanos, se está desarrollando a partir de las expresiones contenidas en los 12 artículos de la fe, credo de los apóstoles, como lo conocemos. A la pregunta leída, hermanos, nuestros hermanos contestaron para enseñar a la generación de su tiempo, y nosotros
a la de este siglo XXI, ¿qué consolación te ofrece el artículo de la vida eterna? Respuesta: que si ahora siento en mi corazón un principio de vida eterna, después de esta vida gozaré de una cumplida y perfecta bienaventuranza que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni entendimiento humano comprendió, y esto para que por ella alabe a Dios para siempre. Este, hermanos, es el contenido que plasmaron en este documento nuestros antepasados, como es obvio, basado en las Sagradas Escrituras. El autor, hermanos, de una obra que leí hace tiempo y retomé en estos días, dice más o menos, parafraseándolo, en el preámbulo de su obra, él afirma lo que en algún sentido todo el mundo sabemos. Y cita, hermanos, algunas cosas como en su preámbulo, en la introducción de su libro, algunas cosas que la gente ha dicho al respecto y que quiero citar en esta ocasión. En primer lugar, aparecen una serie de preguntas que quiero leer y que son parte de la introducción para la exposición de hoy. ¿Para qué está bien? Es una pregunta. ¿Para morirse? Es otra. Continúa preguntando: ¿para matarse de una vez? ¿Para esperar que la muerte llegue? Entonces, debo vivir. ¿Pero para qué? ¿Para morirme? León Tolstoy. De él son estas preguntas. Ernest Hemingway, que de seguro hemos leído algo de él en nuestra vida, su obra más conocida y que es pequeña, no sé si la más conocida, pero para el público mexicano creo que es la más conocida, El Hierro y el Mar. Él es autor de esa novela, El Hierro y el Mar. Pero hablando de este autor, dice: la vida es solamente un truco sucio, una pequeña jornada de la nada a la nada. Ernest Hemingway. No sé si todos sepamos, pero este escritor norteamericano en algún momento se suicidó. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida no tiene sentido. Obviamente, una conclusión así y preguntas tan tétricas como las leídas de León Tolstoy es de personas que no conocen la palabra de Dios, que no conocen las Sagradas Escrituras. Y dice otro autor, hermanos, que cité, que leí su obra ya hace tiempo y que recientemente releí una parte, dice: supongamos que nada existe. Dice el doctor Francis Schaeffer: la nada, nada. Pero de repente, dice el autor que estoy citando, aparece un montón de tierra. Hay tierra. ¿De dónde surgió? ¿Quién sabe? Pero hay tierra. Imagínese usted, sigue escribiendo el autor, un triángulo. Y en la base del triángulo coloque usted esa tierra, ese pedazo de tierra. ¿Para qué tierra? ¿Para qué la tierra? Ese pedazo que tenemos ahí. No existe nada en la imaginaria del autor para ir todo
introduciendo al lector en el tema que va a desarrollar. Supóngase usted que de repente sobre esa tierra hay pasto. Hay pasto. Nosotros conocemos el pasto. ¿Pero para qué? ¿Para qué hay pasto? Hay tierra, hay pasto. Pero no tiene sentido porque pues alrededor no hay nada y solamente tierra. Pero hay pasto ya. Y se sigue preguntando, ¿para qué? Y en la imaginaria del autor añade, ahora imagínese usted y coloque entonces el pasto en el triángulo imaginario que usted ha creado en su mente. Ya tenemos tierra, pasto. En tercer lugar, coloque usted en ese triángulo, a partir de su imaginación, vacas. Vacas. Entonces, como que va teniendo sentido. ¿Para qué hay tierra? Para que haya pasto. ¿Y para qué hay pasto? Para las vacas. Y luego las vacas, ¿qué con ellas? No tiene sentido la vida. Añada en el triángulo al hombre, al menos la palabra hombre, como el ser humano, varón, mujer. Ahí está el hombre. La tierra, el pasto, las vacas. Nunca se preguntará, ¿por qué estoy aquí? El pasto no tiene esa capacidad, la tierra tampoco, las vaquitas tampoco. No se preguntan eso, pero al menos como que ya hay sentido. Tierra para el pasto, pasto para las vacas. Y el hombre, pues para comerse a las vacas, por ejemplo. Pero sigue en algún sentido sin tener sentido la vida. Pero con el hombre ya es diferente. Y el hombre, el ser humano, sí se pregunta, ¿para qué estoy? ¿Para qué estoy aquí? El autor, hermano, ya no dice lo que yo voy a decir ahorita. Sin la palabra, no hay sentido en la vida. Y ustedes saben que en ningún momento, Dios quiera que nunca caigamos en un choque existencial de magnitud tal, pero la gente quiere y busca significado a la vida, pero sin la palabra no logra entender para qué o para qué está ahí. Es obvio que si nos preguntan en la vida, o nos pregunta alguien para qué vivimos, podríamos tener varias respuestas. Por ejemplo, un estudiante, allá atrás, aquí adelante, ¿para qué vives? Para estudiar. Y nosotros, los que ya no somos estudiantes y que ya tenemos una responsabilidad particularmente laboral, ¿cómo contestaríamos? No, pues para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Pues para tener dinero. ¿Y para qué quieres el dinero? Pues para gastar. ¿Y para qué quieres gastar? Para verme bien. ¿Y para qué te quieres ver bien? Y ahí va una cadenita, hermanos. Y finalmente llegaremos a otro punto en donde se vuelve un ciclo en el que vamos a volver a decir para trabajar. Y hasta ahí. No estamos sobre San Mateo 6, pero algo encontró Jesús semejante a lo que he dicho hasta ahorita,
cuando vino a predicar acerca del reino de Dios. El ser humano sí busca significado y sentido a la vida, pero como se ha alejado de Dios, entonces, hermanos, no lo encuentran. Todo es absurdo, nada tiene sentido. Y ahí terminan todo, como dice Mark Twain, mueren, les lloran un rato y les olvidan para siempre. Eso es, hermanos, trágico. Pero nosotros sí tenemos la palabra que establece la diferencia entre el creyente, el cristiano y el no cristiano. Todos en alguna medida estamos cortados con la misma tijera, como suele decirse, porque la palabra no lo dice solamente para los creyentes, sino inclusive para los inconversos. Cuando leemos todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad ¿en dónde? En el corazón de ellos. Por eso nosotros podemos descubrir por qué lo material, por qué lo finito, es decir, lo que termina, lo que tiene aquí en nuestra vida, en alguna medida nunca nos va a satisfacer. ¿Por qué? Porque nosotros aspiramos, hermanos, a la trascendencia, porque así nos vio Dios. Por eso todo lo que es medio en nuestra vida siempre dejará una especie de vacío. ¿Por qué? Porque son medios, no son fines. Dios, Cristo Jesús, sí son fines para nosotros. Y cuando los vivimos sin Dios, sin Cristo, los medios van a resultar como huecos, como vacíos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios puso eternidad en el corazón nuestro. Entonces, la eternidad en nuestro corazón, en primer lugar, hermanos, es producto de Dios. Lo coloca allí. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Repito, por eso nosotros aspiramos a algo más que una vaca, que un pasto, que una tierra, porque fuimos creados con eternidad en nuestro corazón. El creyente lo percibe así. Lo dijeron nuestros abuelos aquí, en lo que leímos. Y nosotros, yo sé que somos de ellos, en la relación de familia, bisnietos, tataranietos, pero somos una generación mucho después, siglo XVI. Nosotros estamos en el siglo XXI, pero estamos enseñando lo mismo que ellos enseñaron. La eternidad en el corazón del hombre es obra de Dios, es producto de la obra de Dios. Él lo puso allí, lo puso en el corazón. El creyente lo percibe. Miren, por ejemplo, Blas Pascal dijo, en otra ocasión lo hemos citado, lo reiteramos ahora: el ser humano, el hombre, tiene un vacío en su ser en forma de Dios. Esta es expresión de Blas Pascal. Y Agustín, hermanos, que fue un trotamundos del primero. Yo les invito a que en algún momento puedan leer Confesiones de San Agustín. Tremendo fue ese hombre. En muchos sentidos, tremendo también, cuando el Señor lo alcanzó y escribió Confesiones de San Agustín. Y no se vive en la ciudad de Dios. ¿Y qué dijo Agustín? Señor, tú nos has hecho para ti. Que nuestro corazón no encuentre reposo hasta que descanse en ti. Y ustedes saben, hermanos,
que las Sagradas Escrituras, cuando habla del corazón, no se refiere a este órgano, que late 90 veces por minuto. Se refiere a nuestro ser integral, a través de una de sus partes. ¿Cuál es? El corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Se refiere a este órgano no, se refiere a nuestro ser integral. Dame, hijo mío, tu corazón. Y por eso las personas lo perciben y enseñan, como lo hizo Agustín en su confesión: tú nos has hecho para ti, que nuestro corazón no encuentre reposo hasta que descanse en ti. La eternidad del corazón entonces es producto de la obra de Dios. El creyente lo percibe así. La Escritura lo fundamenta totalmente. Por ejemplo, hermanos, San Juan 6:51. En este evangelio que escribe el discípulo amado, lo que escuchó de su maestro, de Jesús. Y en el capítulo 6, en el 51, dice así, hermanos: yo soy el pan vivo, dice Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué pasará, hermanos? Vivirá para siempre. Y eso es eternidad. Vivirá para siempre. Está fundamentado en las Escrituras. Vivirá para siempre. Eso es eternidad. No somos eternos porque iniciamos en un momento de nuestra vida. Pero si hay eternidad para nosotros, si estamos o tenemos a Jesús en nuestra vida. En el 11:26 del mismo Evangelio dice la palabra: todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué pasa? No morirá eternamente. No morirá. Lo pone de manera negativa en la forma. Positivamente sería vivirá eternamente. Lo pone en la forma negativa. No morirá eternamente. La eternidad es parte, hermanos, de la aspiración de nuestro ser. Y solo está y solo se encuentra en Jesús. Él lo dice claramente: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En el capítulo 17 de este mismo Evangelio, hermanos, en el versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Entonces, ¿dónde y cuándo empieza la vida eterna? Cuando conocemos a Dios. La eternidad no será cuando nos muramos. Hacia allá se ampliará. Pero la vida eterna está en Dios, está en Jesús. Y esta es la vida eterna, declaró nuestro Señor: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí empieza la vida eterna. Ahora, hermanos, no sean por estar afectados del pecado, por el pecado. Lo vemos en relación a nuestra muerte espiritual, porque en nosotros está la muerte, o el ser humano sin Cristo, en su ser tiene la muerte. Y vemos la eternidad simplemente como la extensión del tiempo.
Pero la Escritura, a partir de lo que dice Jesús aquí y en otros versículos que ya leímos, no lo ve solamente como la extensión del tiempo, sino como la calidad del tiempo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la vida, hermanos. No solamente como extensión, no solamente como cantidad, sino como calidad. ¿Y en dónde está la calidad? Que conozcamos a Dios, que conozcamos a Cristo. ¿Y a través de qué los conocemos? A través de su palabra. A través de su palabra. Ampliaremos esto un poco más, hermanos, en el segundo punto. La eternidad en el corazón del hombre, hemos dicho, es producto de la obra de Dios, porque la Escritura dice, lo puso eternidad. El creyente lo percibe. La Escritura fundamenta esta enseñanza. Y Jesús aquí claramente lo dice. Y además, hermanos, la eternidad en el corazón, además de ser un producto de la obra de Dios, tiene un propósito. La palabra lo señala, nuestros antepasados lo pusieron de esta manera. Que si ahora siento en mi corazón un principio de la vida eterna, después de esta vida gozaré de una cumplida y perfecta bienaventuranza. Allí hay, hermanos, propósito. Que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni entendimiento humano comprendió. Y esto, ahí está también una parte del propósito, y esto para que por ella, es decir, por esa vida eterna, alabe a Dios para siempre. Ese es el propósito. La vida eterna en el corazón del hombre tiene propósito. Para el creyente, gozar, dice la palabra leída, de bienaventuranza, y bienaventuranza perfecta. Miren, hermanos, lo que leemos en Apocalipsis 21. Para fundamentar la enseñanza de nuestros antepasados, que se basó en las Escrituras y que nosotros estamos retomando en la actualidad. ¿Cuál es esa bienaventuranza? ¿Y qué es propósito de la eternidad? Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ahí está la calidad de Dios, no solamente el tiempo. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Y qué además? Y Dios su Dios. Eso es no solamente extensión, hablando de tiempo, sino calidad en la oración del tiempo. Dios mismo estará con ellos. Versículo 4. ¿Qué más? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y esto es obvio porque lo que sigue dice: ya no habrá qué, no habrá más, ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas pasaron. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Y se repite la expresión anterior: y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto, hermanos, es calidad de vida. Porque fíjense, aquellos que tendrán la extensión del tiempo, pero sin Cristo, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los que tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, y que es que la muerte segunda. Eso también será extensión del tiempo, pero sin calidad de vida que sí tendrá el creyente. Nosotros tendremos lo que ha señalado la palabra, y que empieza, hermanos, y que empieza con las palabras que Jesús dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Allí empieza la eternidad de nuestra vida. Y por eso, hermanos, nosotros no tenemos el pesimismo. Jesús vivió lo indecible. Se compendia, se resume en el Getsemaní y en su sacrificio en la cruz. Ayer hablábamos algo al respecto en filosofía cristiana que me corresponde impartir con los jóvenes de maestría, y algo al respecto se habla de la muerte. Y hablando de Jesús, terrible muerte de él. ¿Por qué? Porque llevaba el pecado de todos. Y señalábamos como parte de la clase en ese momento que los no cristianos, cuando mueren, el contexto en el que mueren, emocionalmente hablando, es diferente al contexto en el que muere el creyente. Cuando nosotros hemos participado, y un servidor como pastor ha participado en varios aquellos, los cristianos no vamos a decir que no lloran, pero su lloro es controlable, es controlable. Los no cristianos se desgarran. Yo he visto, hermanos, y de seguro a lo mejor ustedes también han visto cómo se exacerban totalmente los ánimos. Una familia de creyentes que participaron en el sepelio de familiar no creyente, esposo de hermana de esta familia, dice, cuando me platicaba, pastor, casi se sentía la presencia del diablo, que iban a salir, por ejemplo, a la 1:30 de la tarde de la casa donde estaba el difunto. Salieron hasta las 4:30 porque se aterraban en la tarde. 4:30. A las 5 iba a ser el sepelio, y que lo fueron sepultando hasta las 7 porque no dejaban que se sepultara. ¿Por qué, hermanos? Porque es extensión del tiempo, pero sin Cristo, y la muerte y el Hades, y donde fue lanzado el falso profeta, y donde también será lanzado Satanás. Allí no hay ninguna calidad de vida. En cambio, el creyente, dice la palabra, que cuando muere, y yo le decía en esta plática que hago alusión de ella, la muerte del cristiano es diferente. Por ejemplo, en el caso de un servidor, me han operado 2 veces. En la más reciente, cuando me dijeron que me iban a poner la anestesia, volví a repetir el mismo texto, el Salmo 23. Para ser sinceros, hermanos, no me acuerdo ni qué parte del Salmo que le dormí. Pero supongamos que uno se muriera. ¿Cómo nos morimos? Repitiendo nuestro texto. Y morimos en la confianza de nuestro Dios, porque como vimos el domingo pasado, creemos en la resurrección de la carne.
Y entonces el creyente o la eternidad puesta en nuestro corazón tiene como colofón, es decir, la parte final de nuestra vida, tiene un propósito. ¿Qué? Gozar de la perfecta bienaventuranza. ¿Y en qué consiste? En que enjugará las lágrimas de nuestros ojos, estará con nosotros mismos como nuestro Dios. ¿Y por qué todo esto se dará? Porque ya no hay muerte, ya no hay llanto, etc. Entonces, hermanos, y finalmente, dijeron nuestros abuelos, lo estamos reiterando nosotros a través de la palabra escrita, que el creyente no solamente es para gozar bienaventuranza, sino para alabar a Dios. Y dice, hermanos, por ejemplo, en el mismo Apocalipsis, capítulo 14 ahora, en los primeros 3 versículos de Apocalipsis 14, después de esto miré, dice San Juan, que es el autor humano de Apocalipsis, después de esto miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes del capítulo 4, hermanos, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 4,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Un resumen rápido, hermanos. Hemos dicho, lo repetimos ahora, en Apocalipsis hay 2 pueblos que en algún momento la palabra utiliza también de que uno de estos pueblos es comparado con una mujer. Los 2 pueblos son comparados con una mujer. Los 2 pueblos están sellados. El primer pueblo sellado en el capítulo 7. En el capítulo 13 está sellado otro pueblo. Y el pueblo sellado en el capítulo 7 no admite ningún otro sello en el capítulo 13. Y el pueblo sellado en el capítulo 13 no fue sellado en el capítulo 7. Y el pueblo sellado en el capítulo 7, que no permite que le sellen otra vez en el capítulo 13, porque fue sellado en el 7, ese pueblo es el que canta en el capítulo 14. ¿Por qué? Porque parte de la eternidad en el corazón del hombre, estamos diciendo, estamos desarrollando, tiene un propósito para el creyente, una perfecta bienaventuranza. Para Dios, que sea alabado por su pueblo. Es lo que dicen las Escrituras, es lo que incorporaron nuestros bisabuelos aquí y es lo que estamos nosotros, hermanos, reiterando. Entonces, eternidad en el corazón del hombre es producto de la obra de Dios. El creyente lo percibe, la Escritura lo fundamenta, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito para el creyente? Gozar de una perfecta bienaventuranza. Y ese propósito de eternidad en el corazón del hombre, para Dios, ¿en qué consiste? De ser alabado. Así lo enseña claramente la palabra de Dios. Entonces, hermanos, como conclusión, diremos lo siguiente. La vida sin Dios, hermanos, es frustrante y la persona frustrada no tiene sentido, no significa nada. ¿Por qué? Por causa del pecado. Esto es verdad
como lo dijimos en la exposición, para quien, habiendo sido criados por Dios, se apartaron de Dios, se apartaron de Dios. La vida eterna, por otra parte, que ha sido puesto en nuestro corazón, la eternidad ha sido puesta en nuestro corazón, la vida eterna comienza cuando se da el encuentro entre Creador y criatura en Cristo. Ese encuentro se da entre el Creador y la criatura en Cristo, originado, compaginándolo con otras enseñanzas de la palabra, originado en la gracia de Dios. Ahí comienza la vida eterna y se prolonga por la eternidad. Y la eternidad, hermanos, reiteramos, no es solamente extensión del tiempo, es calidad del tiempo, porque el Señor estará con nosotros. Ya no habrá templo, porque Él lo será. Ya no habrá luz, o no habrá oscuridad más bien, porque ahí no habrá noche. Y la presencia del Señor, dice Apocalipsis, lo iluminará todo. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Padre que estás en los cielos, nos gozamos los creyentes por tu gracia, por la gran bendición de haber sido creados por ti. Porque a partir de esto, decretaste también la aparición en la historia humana de tu santa palabra, que nos guía. También, Señor, cumpliste la promesa de mandar al Redentor, que es Cristo Jesús, y que nosotros, al comer de Él, como dice San Juan, pero en el sentido espiritual, porque en los versículos posteriores añade, lo que he dicho es espíritu y vida. Y no en la reacción asustadiza de quienes le oyeron, ¿cómo es que no? Sino en el sentido de recibir la enseñanza, vivir en Él, en el enseñador que es Cristo, conocer al Padre a través de Él. Allí, dice tu palabra, se inicia la vida eterna. Te damos muchas gracias porque tiene un propósito el que en nuestro corazón hayas puesto la eternidad. Y por eso nosotros ahora, Señor, como nuestros antepasados, murieron con eternidad en su corazón, creyeron en la resurrección y confesaron, y nosotros lo confesamos también, creo en la vida perdurable, en la calidad que menciona tu palabra, de estar contigo como pueblo, y tú como nuestro Dios, enjugando las lágrimas en cada uno y dándonos el privilegio y el gozo de alabar tu nombre y nosotros gozar la bienaventuranza. Sabemos, por otra parte, que en los no creyentes no habrá ninguna calidad de vida, porque serán atormentados por siglos y siglos. Positivamente nosotros también estaremos contigo por los siglos de los siglos, como dice tu palabra, conviviendo, viviendo, alabándote, adorándote, respecto al cual, de cómo será, los detalles no están a nuestro alcance, pero sí perceptible y percibido por lo limitado del contenido de las Escrituras, pero lo poco que hay es verdadero, porque lo inspiró tu Espíritu Santo. Suplicamos la convicción de nuestro corazón, reforzada por ti, Señor, mediante tu palabra, para vivir siempre con esta esperanza que nos das y que es ciertísima, y la fe que nos das también para esperar confiadamente. Oramos en Cristo Jesús,
Amén. Pueden sentarse.